que se interesan. O sea, lo que está pasando en Cuba ahora es una obra de jóvenes, podemos decir los nietos de los actores principales. Ya en el gobierno cubano no quedan aquellos grandes héroes de la revolución del 14 del 26 de julio. Ya en la oposición, los que salieron en la primera etapa, ya en su mayoría no existen o existen muy poco. Entonces, quienes han hecho estas protestas del 11 de julio, el domingo 11 de julio, son jóvenes, es una tercera generación y piden libertad, alimentos, medicina, fundamentalmente. Los actores principales ya no existen, sino son una generación jóvenes muy bien. Y en esto ha jugado un papel muy importante las redes sociales. Nosotros que estamos haciendo este tipo de reuniones, que estamos haciendo cursos online, que estamos trabajando en las redes sociales, nos damos cuenta de la importancia de las redes sociales. Y en Cuba, la única forma de expresión de libertad hasta ahora ha sido que los jóvenes no tienen lo que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en República Dominicana, de tener bandas anchas, de tener acceso a YouTube, a Facebook, a todas las cosas de las redes sociales. Pero sin embargo, ¿cómo es posible que en un régimen que tiene tantos años, en 14 provincias se pudieron organizar, manifestarse, sin que el gobierno hubiera prevenido nada de eso? Porque en las redes sociales existe cierta democracia. Y existe cierta democracia en el sentido de que no se puede vigilar, chequear a todo el mundo. Entonces, las redes sociales en Cuba están o han jugado un papel muy importante. Y eso es bueno para nosotros los que manejamos estas redes sociales, darle la importancia que tiene, porque prácticamente, digamos, es un sitio democrático, barato, no tiene costos muy elevados, y esto puede ayudarnos a comunicarnos. ¿Y qué pasó en Cuba? Bueno, se comunicaron la juventud, hicieron manifestaciones, protestas, salieron no en un sitio, sino en 14 lugares o provincias de todo eso. Entonces, la reunión de hoy es para nosotros hablar. No vamos a referirnos a la historia, porque indudablemente que la Revolución Cubana tiene muchas cosas que tratar, positivos y negativos. Indudablemente que la Revolución Cubana pues trajo un sistema diferente al que había anteriormente en Cuba y en América Latina prácticamente, que Cuba progresó mucho en materia de salud, en materia de educación, en materia de deportes. Pero la libertad, el no existir partidos políticos de oposición, ni sindicatos de oposición, ni otras cosas, ha traído un sistema muy difícil de manejar. Así es que lo que vamos a hablar, vemos un grupo de 14 personas, cada uno puede hablar y dar sus opiniones sobre, pero que yo quisiera que nos refiriéramos a lo que está pasando ahora. Olvidémonos de la gran revolución, olvidémonos del imperialismo americano, olvidémonos de las injerencias de fuera, de todo eso, sino lo que está pasando ahora. Y es lo que nosotros debiéramos concentrarnos, porque es algo que no había pasado en 62 años. Y nosotros somos observadores de un acontecimiento muy importante en el Caribe. Todos sabemos que el Caribe está en una situación muy delicada. El caso de Haití es un caso que amerita
estudiar y profundizar del asesinato de un presidente que todavía no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. El caso de Nicaragua, que todos los que han sacado la cabeza para presentarse como candidato han sido encarcelados. El caso de Venezuela, que sigue latente en todo esto. Y el caso ¿Dónde está Marlon, Darien? Mira, está ahí donde la Lisa. El caso de Venezuela, que también amerita estudio. Así pues, lo que vamos a estudiar, ¿qué está pasando ahora en Cuba? El que quiera hacer uso de la palabra, abre su micrófono y puede hablar. ¿Quiénes quieren hablar? Yo le pido que los que no hablen mantengan su micrófono cerrado para que no interfieran mucho. Belkis, Camilo, Emenegilda, Juan Antonio, Juan Prendas, Luis Ortega, Marcial Romero, María Guillén, Mateo Terrero, Pura Blanco, Penélope Medrano. Cualquiera de ustedes puede hacer uso de la palabra. Tienen el micrófono. Hola. Adelante. Aquí Emenegilda. Emenegilda, adelante, Emenegilda. Sí, buenas noches para todos. Un placer comunicarme en esta noche con este tema. Lo que está pasando en Cuba, que así como mencionó el maestro José Gómez Cerda, que inició el 11 de julio, es un acontecimiento que está sucediendo en muchas partes del mundo, que los jóvenes se están dando cuenta de que se necesita mejor calidad de vida, más sincerización en todos los aspectos, ¿verdad? Sociales de un país. Entonces, estas protestas comenzaron por San Antonio de Baños y Soriano y se dispersaron por toda por todo el país, o por las 14 lugares, como bien dijo el señor Gómez Cerda, y la protesta que se registraron en la isla Palma Soriano, luego de extenderse por todo el país, el gobierno cubano reprimió fuertemente las manifestaciones y de hecho llamó a los revolucionarios a combatir las protestas. Esto causó gran esto lo que hizo fue empeorar la situación. Así que Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, se refirió a la protesta en esta forma y encendió la chispa con esto al pedir la manifestación de los contrarrevolucionarios. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales se hizo evidente a medida que los usuarios difundían videos en las redes, y uno de estos videos es publicado por la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara. Es decir, que ese video anda por las redes, y muy bien que las redes han jugado un papel impresionante en esta lucha, pues, o en estas protestas que han sido las mayores después del maleconazo de 1994, puesto que se ha difundido y ha llegado y ha corrido toda la noticia, y eso inspira también a otros países que tienen este tipo de situación a que también se manifieste. Entonces se dice que muchos de los que han sido apresados en esta protesta no tienen acceso a abogados, que están incomunicados ante sus familiares. Es decir, que lo que está pasando es fuerte en estos momentos. Eso es lo que más o menos. Muchas gracias, Menegilda. Gracias. Está muy bien informada. Gracias. Me gustaría oír a Juan Antonio Francés. Juan Antonio Francés es cubano, vive aquí en la República Dominicana, y por ser cubano, pues tiene informaciones que muchos de nosotros no tenemos, porque tiene contactos y comunicaciones internas en Cuba. Juan Francés. Sí, buenas noches. Bien, como decía la señora Menegilda,
todos hemos tenido acceso de una manera u otra a los acontecimientos que se están dando en Cuba. Indudablemente se han explicado muy bien las causas se plantea todo. Es la falta de libertad lo que más reclaman los jóvenes cubanos. La falta de libertad, y plantean bien claro su consigna, que es patria y vida, en contraposición al eslogan que desde hace muchos años el gobierno ha mantenido, que es patria o muerte. Porque siempre el gobierno, y es muy interesante este eslogan del gobierno, patria o muerte, porque en Cuba el gobierno muy hábilmente ha querido identificar y asociar a la patria con la revolución, con el partido y con sus líderes. Y entonces para ellos ha querido hacer una simbiosis. Y cuando se habla de patria es como si se estuviera hablando de Fidel o se estuviera hablando de la revolución. Entonces, si usted está en contra de Fidel, usted está en contra de la patria. Y entonces, eso o la muerte. Y eso es lo que manifestó Díaz-Canel en el discurso que hizo el domingo. No vamos a permitir que estos grupitos, como él siempre descalifica, etcétera, se apropien de las calles. Lo vamos a reprimir, porque eso es lo que siempre ha hecho el gobierno, reprimir. Y entonces, por eso es que se pide la libertad, es lo primero que se hace. El detonante puede ser cualquier cosa, en este caso fue la situación del COVID, pero ese fue el detonante, esa fue una de las goticas. Lo más importante es que la juventud cubana no tiene futuro. Ve que siempre es lo mismo, que ha sido 20 años y después siempre se le echa la culpa a algo, pero siempre es promesa, 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 y en definitiva nunca se logra. Entonces los jóvenes no tienen futuro. Por esa razón yo salí del país en los años 83 y se ha mantenido la situación. Y en el año 83 fue cuando logré salir, pero cuando la revolución cumplió 20 años, Fidel Castro lo dijo en un discurso que hacían falta 20 años más, pero ya no son 20 años, ya han sido 60 años más. Entonces esta tercera generación ya no aguanta más mentiras, ya no aguanta más, ha sido fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Entonces ese es el reclamo que ha hecho la juventud, porque no tiene futuro, no tiene esperanza de vida. Tal es así que muchos jóvenes desde hace mucho tiempo preferían lanzarse al mar en balsas muy precarias, no en yolas como hay aquí, como se van muchos dominicanos hacia Haití. En balsas muy precarias, una goma de 2 o 3 gomas de auto, las amarraban, etcétera, etcétera, y con un palo y una sábana se le inventaban y se lanzaban al mar. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos y decían, sí, yo sabía que las estadísticas eran que de cada 3 que se lanzaban al mar, 1 solo llegaba a los Estados Unidos. Pero decía, si logro llegar vivo y puedo tener un futuro. Y si me muero, bueno, en coma estaba muerto en vida. Eso era lo que nos decían los jóvenes que se lanzaban al mar cuando, para obtener eso que deseaban. Hoy día, esto sucede porque hay un desarrollo más amplio de las redes sociales. No es que antes no existieran protestas, no es que antes no habían manifestaciones, pero eran muy aisladas, en grupos que se hacían, que surgían por algo, por alguna incidencia que ocurría, habían una manifestación, una de esto, pero la gente no se enteraba. Como bien decía la señora Merejil del maleconazo, si en el año 93, 94, no recuerdo bien la fecha, hubiera existido en Cuba la tecnología de hoy, yo creo que la situación de Cuba hubiera sido distinta. Porque mucha gente que estaba en la propia Habana se enteraron al otro día después de lo que estaba pasando en el malecón.
al otro día. Entonces ya no diga usted la gente que está en Santiago, que estaba en otros lugares, en otras provincias, donde no había tecnología. Y hoy esto ha sido posible gracias justamente a la tecnología, porque se da cuenta, recuerde que el que protesta en Cuba, el que manifiesta su desacuerdo a algunos de los planteamientos, algunas de las líneas del partido, del gobierno oficial, ya es discriminado y es apresado y se le coartan muchos de los pocos derechos que le quedan. Entonces, se siente solo el individuo porque hay un temor a la vida. Entonces se siente solo, se siente de que a lo mejor su lucha no iba a tener el resultado que él quería. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con las redes sociales ya la gente se une. Ya no, y eso que en Cuba solamente menos del 10% de la población tiene acceso a las redes sociales. A unas redes sociales y a un internet que tiene muchas dificultades para acceder. Esos que tienen la posibilidad, tienen muchas posibilidades, muy pocas posibilidades de acceder a las redes sociales por la lentitud, la poca disponibilidad, la poca conectividad, etc. Y además de eso, por el costoso. Porque una hora de internet en Cuba le cuesta $5 al ciudadano cubano, donde el salario promedio de Cuba de un trabajador es de entre 20 y 25 dólares, salario promedio. Entonces imagínense, la cuarta, la quinta parte del salario promedio en una hora de internet, son pocos los que tienen ese acceso. Y así todo, ustedes ven cómo se manifiesta. Bueno, no sé si ha hablado mucho, José, pero por lo menos es la... Bueno, te agradezco es la perspectiva mucho. Y es lo que se siente en Cuba. Juan Francés, te agradezco mucho porque tú tienes información. Yo quiero hablar cuando pueda. Adelante. Adelante, hable de una vez. Bien, yo me llamo Federico Alberto Enríquez Cruz. Sí. Ahí dice Camilo Enrique porque es la computadora de mi hijo. Bueno, no importa. Soy cubano dominicano. Soy hijo de un dominicano, de Francisco Alberto Enríquez Vázquez y Angélica Cruz Espinosa. Sí. Tengo sangre cubana y tengo sangre dominicana. A aclarar, ni estoy confundido, ni estoy con el imperio. Al aclararle a mucha gente que en el WhatsApp me acusaron de que estaba confundido, que patria o muerte. No, conozco Cuba, viví en Cuba, viví como joven en Cuba y tuve el privilegio de, como mi padre es dominicano y conoció a Fidel en Cayo Confite en el 47, salimos de Cuba con permiso, con todo. Mi madre era revolucionaria. O sea, tengo conocimiento, tengo familia en Cuba y tengo amistades en Cuba. Tengo muchos amigos cubanos aquí que viven de todas las ideologías, pero es difícil lo que está pasando en Cuba, porque son 62 años. Nací en noviembre del 58 y la revolución triunfó en enero del 59. O sea, tengo argumentos. Nunca he hablado mal de Cuba en organismos así como de identificarme ni nada. Tuve la oportunidad de ser americano, no lo hice. Porque uno como cubano, con la identificación cubana en Estados Unidos, se coge la ley de ajuste y antes cogía la ley de pie seco. Entonces, lo que está pasando en Cuba ahora es un desgaste. Como dijo el señor, no lo conozco. La juventud. Fíjense, le voy a dar un dato, estadística. Cuba no ha crecido, se ha mantenido 11 millones de habitantes. ¿Por qué? En Cuba hay una población envejeciente, los jóvenes quieren salir. Como los dominicanos quieren salir de aquí, también, por el proceso político, por lo que sea. Pero en Cuba, la libertad, ¿cómo la definimos? ¿Cómo la definimos? La libertad de salud, educación, está bien. La libertad es tener vivienda, es tener, ¿cómo se llama? Vestimenta, todo eso. En Cuba siempre hemos vivido en la escasez, en la escasez, en la escasez. El proceso revolucionario, está bien. El bloqueo, el embargo, todo eso se puede analizar. Pero no es injustificable que en Cuba
todavía no puede avanzar y no puede hacer la transición de una libertad. No es la libertad del capitalismo, de tener el capitalismo salvaje, de tú no tener el seguro social de aquí, por ejemplo, la ARS y la AFP, que te sangran. No, nosotros no queremos eso para Cuba tampoco, pero sí una libertad donde la gente pueda tener su negocio sin tener, y venga un inspector y te ponga una multa, ¿entiendes? Una serie de cosas. Entonces, eso es lo que está pasando en Cuba. Y si no se hace la transición como debe hacerse, ¿entiendes? Sin sangre, porque nadie quiere sangre. Nadie quiere sangre. Ahí no queremos sangre. Ahí lo que queremos es una transición. ¿Por qué China hizo la transición? ¿Por qué la Unión Soviética hizo la transición? ¿Por qué Venezuela está como está Venezuela ahora? ¿Por qué Nicaragua está como está Nicaragua ahora? No es que coincidimos con el imperio, porque ese siempre es el chantaje de que tenemos que coincidir con el imperio. No, el chantaje es que tener la libertad real. Ese es mi pensamiento. Y para los que se equivoquen conmigo, sobre todo una persona ahí en el WhatsApp, ¿entiendes? No soy ni contrarrevolucionario, no soy ni marielita ni nada de eso. Y conocí muchos marielitas. Salí de Cuba con permiso, con todo lo legal. Y he defendido siempre muchísimos méritos que tiene la revolución cubana, que por eso la democracia esta no la tienen, pero ya hay un desgaste, hay un desgaste que se sabe cuál es el desgaste. Entonces, mucha gente que defiende la revolución desde Latinoamérica, que pueden ir a un supermercado, que pueden tener su mercancía, ¿entiendes? Que pueden tener todas sus cosas. Entonces es muy fácil defender la revolución así, ¿entiendes? Hay que defender la revolución, ¿verdad? Desde otro punto de vista. Y no quiero que me identifiquen ni me tachen, porque hay mucha gente que tachan, fulano de tal, el hijo de Mengano. No, tengo mi criterio, tengo mi libertad para decirlo aquí. Ese es mi punto de vista. Y por eso entré a la conferencia, para aclararle a mucha gente que no soy lo que mucha gente piensa. ¿Entiendes? Muchas gracias. Camilo, te agradezco mucho tu intervención, porque igual que Juan Francés, ustedes conocen la situación de Cuba y conocen la situación de aquí. Por lo tanto, lo que dicen no son cosas inventadas, sino cosas que han vivido. Y por eso hacemos este debate, porque la situación de Cuba amerita que hagamos un debate de la situación. Eso es la primera vez que pasa eso en 62 años. Quiere decir que no es lo cotidiano de hacer protestas públicas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Quién quiere hablar? Buenas noches. El que quiera hablar, ve el que quiere hablar. Mano levantada hace rato. Hable. Pura. Buenas noches, profesor Gómez Cerda. Un placer estar Pura. aquí en este selecto grupo de compañeros. La situación de Cuba en este momento tiene varios ingredientes, pero el principal es lo que dicen los compañeros que son de origen cubano, ya son dominicanos, ¿verdad? Hay un desgaste en Cuba y ese desgaste es producido por 60 años de bloqueo, que Cuba no tiene la facilidad, porque cuando iniciaron los cambios, se abrieron las puertas a lo que ellos llamaron el cuentapropismo, de que la gente podía tener su negocito y podía vender y eso, pues ahí comenzó una puerta que uno decía, pero Cuba va a iniciar los cambios que se demandan en estos tiempos. Sin embargo, el mismo bloqueo ha impedido que Cuba pueda desarrollarse y entonces ya no tiene también ese apoyo que Cuba antes tenía de esas grandes potencias. Entonces eso ha ido asfixiando la población, el pueblo cubano realmente. Imagínese usted que en un siglo XX, estando en el siglo ya XXI, a principios
de este siglo XXI, todavía Cuba tenía que hervir, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos hervir, las jeringas, ponerle un autoclave y hervir las jeringas, porque no tenía acceso a jeringas suficientes. Entonces, lo que se está dando ahora, existe una generación distinta en Cuba de jóvenes que, aunque ustedes no lo crean, son jóvenes que viven en libertad de acción pero tienen un problema que es, como decía Juan Antonio, que ese aislamiento en la comunicación que Cuba ha tenido. Para los muchachos hacer contacto con otros países, tenían que hacer conexiones con países de Centroamérica o de otros sitios para poder entrar a Internet. Entonces, para eso era un poco difícil y Cuba estaba un poco aislado. Al estar aislado, pues la gente no se entera de las cosas que pasan. Pero hoy día estamos en la era de la era de las comunicaciones y de las TICs, ¿verdad? Entonces, la era de la globalización, donde ya para nosotros, para la humanidad, nada queda lejos porque todos estamos conectados por ese mar infinito que hay, que se llama Internet, donde usted puede navegar hasta donde usted quiera. Entonces, como también planteaba Juan Antonio, el asunto de las redes sociales, y planteaba la compañera, ha sido muy importante el uso de las redes sociales. Fíjense que la terminología que se usa en las comunicaciones que se dan a través de las redes sociales, donde no hay ningún tipo de filtro y todo el mundo tiene acceso, ¿verdad?, a la democratización de la comunicación, realmente, fíjense que cuando se da ese proceso, ese fenómeno de que todo el mundo toma un tema, ¿verdad?, un hashtag, como le dicen, toma un tema, se convierte en viral. En términos de medicina, ¿qué es un virus? En términos de medicina, si hacemos esa analogía, un virus es algo que se transmite con gran facilidad. Entonces, pues asimismo ocurre en la comunicación. Como ya se convierte en un proceso viral en las comunicaciones. Entonces, ¿qué permite eso? Que ya las personas no se sientan aislados, se sientan acompañados, que también a los compañeros también hablaron de eso, se sienta acompañado, no se sienten solos. Entonces ahí es que comienza a efervecer ese deseo de protestar. Porque también el problema de Cuba es que no ha podido arrancar los cambios, porque como decía el compañero anterior que me precedió, no crean ustedes que el que está en Cuba es porque se quiere ir para los Estados Unidos. No es verdad que todo el que está en Cuba se quiere ir para los Estados Unidos. Quiere un cambio verdadero en su país. Quiere un cambio, pero que sea un cambio que lo propicien los cubanos. Porque el pueblo de Cuba, independientemente de las sombras que se puedan ver en la revolución, también tienen sus aspectos positivos, que fue el empoderamiento del conocimiento en el cubano. Y para el cubano fue muy importante, porque siempre decimos nosotros los dominicanos, donde cae un cubano, ahí no se puede hablar más nada, porque el cubano es el que más sabe. ¿Y por qué nosotros podemos decir eso? Porque Cuba se desarrolló con todas esas restricciones, pero se desarrolló en base a un conocimiento. Entonces, ese pueblo cubano que está ahí no es un pueblo estúpido que no sabe lo que está diciendo, o sea, es un pueblo que tiene conocimiento. Entonces, el caso cubano es muy distinto si lo comparamos con otros países. Y es tan distinto, imagínese usted que como Cuba, uno se pregunta cómo Cuba como país ha podido resistir con un bloqueo económico y no lo ha estrangulado totalmente. Entonces, esas son de las cuestiones que uno tiene que preguntarse.
Entonces, en el caso de Cuba, pues yo pienso que es muy diferente a veces hacer comparaciones de Cuba con otros países por esa razón, porque Cuba tiene otras características en su proceso. Y yo creo que el bloqueo ha impedido que se haya podido ir introduciendo todos esos cambios que se han ido planteando. No sé hasta qué punto han llegado esos cambios, pero una de las cuestiones que el cubano de allá, vamos a decir, le restringía o le molesta, es que, por ejemplo, usted tenga su negocio, usted no puede ser dueño de su propio negocio. Entonces, eso es una de las cuestiones que el gobierno tiene que irlos replanteando. Bueno, muchas gracias, Pura. Pura es periodista y es miembro de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Tiene el micrófono abierto. Lesbia, ¿quiere hablar Lesbia? Lesbia Santana. Luis José Chávez se incorporó. ¿Quieres hablar, Luis José Chávez? Bueno, sí, yo estoy muy interesado en este tema. Pues adelante. Es un tema que ha estado presente en nuestro tiempo durante los últimos, ¿cuántos años, José? Tú que eres 62. testigo de excepción. 62 años. Bueno, efectivamente, la verdad es que parecería que estamos ante una coyuntura excepcional que podría ser el punto de quiebre de lo que ha venido aconteciendo en Cuba durante las últimas décadas, pero hemos tenido circunstancias parecidas a esta y se han creado expectativas. De todos modos, a mí lo que me parece interesante es el debate que se suscita cada vez que ocurren estos hechos alrededor de las razones por las cuales se mantiene la situación actual de Cuba y sobre todo el origen de los problemas que alegan los representantes del régimen, primero de Fidel y ahora de Díaz-Canel, sobre las razones por las cuales realmente se ha estado cometiendo una injusticia frente al pueblo cubano. Yo hoy comentaba en un chat de esos que uno comparte y le llegan informaciones, le llegan comentarios, y uno se anima muchas veces a emitir una opinión, aunque en este tema hay tanta pasión y hay tanto sectarismo que a veces uno casi se reprime de manera irresponsable de emitir su propia opinión porque te acusan de ser gusano, o te acusan de ser simplemente procastrista. Cualquier cosa puede surgir para no discutir el tema a fondo, para no discutir realmente las razones de fondo que tienen que ver con esta situación del pueblo cubano. Y entonces, bueno, pero de todos modos a veces uno decide, no, déjame decir esta opinión. A propósito de que se ha planteado ya prácticamente una posición unánime de las Naciones Unidas de condenar el bloqueo. Y yo decía en un comentario que compartía con los amigos que formaban parte de ese intercambio que ahora parecen dadas las condiciones para que Estados Unidos se quede solo en el bloqueo y que los demás países que han mantenido una posición contraria a Estados Unidos, bueno, pues sencillamente decidan normalizar sus relaciones con Cuba. Y yo creo que eso no varía mucho en relación con lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, porque en realidad es Estados Unidos el que mantiene el bloqueo como consecuencia de una situación en la que Estados Unidos reaccionó, porque debemos recordar que el bloqueo fue resultado de las confiscaciones de 7,000 empresas y propiedades de ciudadanos norteamericanos en el año 1960, 1950 a 1960. Fue ahí justamente cuando Estados Unidos decidieron,
como gobierno decidió, bueno, pues tomar una serie de medidas de represalia o en defensa de los intereses de sus ciudadanos. De manera que lo que pasó con Fidel es que cuando tomó la decisión de confiscar todos los intereses norteamericanos, Chávez, lo que estamos tratando, el tema fundamental, lo que está pasando ahora. Bueno, lo que pasa es que lo que está pasando ahora tiene su origen y tiene su razón de ser. Y termino diciendo realmente, antes de entrar, o por lo menos escucharlo a ustedes en algunas opiniones sobre lo que está pasando ahora, que yo tengo mi opinión, que no será muy diferente a la que tienen ustedes, porque es un tema de información. Y todos estamos manejando la información que fluye a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Pero para mí, fundamentalmente, lo que ha pasado en Cuba no es la cosecha de lo que sembró Fidel. Él apostó equivocadamente y, como dice el refranero dominicano, el que se va a joder no calcula. Fidel entendió que hacía un acto de justicia nacional cuando incautaba las empresas y los intereses norteamericanos en Cuba. Pero resulta que Estados Unidos decidieron responderle y esa ha sido la consecuencia precisamente. De manera que quería hacer ese apunte porque me parece que es muy importante para entender el debate que se sigue manteniendo hoy sobre la justicia o no justicia del bloqueo y sobre todo la justa reacción del pueblo cubano para reclamar las libertades fundamentales que le han sido incautadas, que le han sido expropiadas en los últimos 60 y tantos años. Muchas gracias. Luis José Chávez es vicepresidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Además, ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas de Turismo de América Latina. Déjame quemarme, estoy mostrándome en la pantalla. Sí, se está presentando ahora después que hablaste bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Esto es abierto, esto es un diálogo que tenemos, un encuentro para tratar algunos temas y este tema de Cuba es para nosotros los dominicanos muy importante, los que queremos a Cuba especialmente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, ya tenemos casi una hora. Si me permiten una segunda vuelta. ¿Cómo no? Breve la segunda. Sí, no, breve. Una de las causas también que ha motivado estas manifestaciones del día 11, que dijimos que era el deterioro que venía desarrollándose en los centros de salud y la poca disposición del gobierno de responder ante las necesidades de salud, que se la jugó toda su vacuna, que yo no sé si es buena o es mala, pero el hecho es que no la tiene acreditada en las instituciones, en las organizaciones internacionales de salud, que son las que avalan estas cuestiones. Es decir, es lo que dice el gobierno por la prensa, es lo que yo no sé si es buena o es mala la vacuna. Han estado vacunando muchos cubanos. Pero uno de los reclamos que también hacen los jóvenes es que el gobierno traiga a los más de 2.000 y pico de médicos que tienen el extranjero, que tiene como el extranjero, que el gobierno lo exporta para obtener divisas. ¿Ok? Y entonces está bueno ya, traigan a los médicos, porque aquí los médicos que hay no son suficientes para atender la situación que hay en el país. Esa es una. Otra de las causas también que motivó esto es que el gobierno cubano ha bloqueado que el pueblo pueda tener acceso a divisas. El pueblo cubano se venía resolviendo sus necesidades, como muchos pueblos de América Latina, a través de las remesas que enviaban la gente desde el exterior. Y el gobierno ha tenido toda una serie de medidas, primero bloqueando la tenencia de dólares, segundo, lo último que hizo fue que ya no pueden enviar dólares, tienen que enviar otra moneda que no fuera dólares. Otra de las cuestiones es que ya el cubano no puede tener los dólares en el bolsillo para ir a las tiendas exclusivas
tiendas exclusivas que solamente pueden adquirir los productos de necesidad que no le alcanza a través de la distribución normal, adquirirlo por la distribución normal porque escasean y lo compran en dólares. Ya tampoco eso lo pueden hacer, tiene que ser ahora a través de una tarjeta. Es decir, que cuando usted le envía una remesa a un familiar, el cubano la recibe, se lo depositan en una cuenta y le dan como una especie de tarjeta de débito y con esa tarjeta es la que entonces tiene que ir a comprar a las tiendas. Es decir, han sido muchas cuestiones que hay. Y bueno, estamos hablando, no sé si sería bueno hacer alguna aclaración sobre el bloqueo, que tanto se ha hablado también y que el gobierno siempre plantea como excusa. Buenas noches. No sé si me da el tiempo, José, para expresar mi idea sobre el bloqueo. Brevemente. Bueno, no sé. Buenas noches. Buenas noches. A ver si me permite una participación. A ver si me permite una participación. Y cuando termine, Juan. Sí, lo digo porque Juan ha hablado mucho ya. Juan se ha extendido bastante. Es por eso. Pedí permiso si quieren ya. Bueno, sí, pero lo dije que, termina, Juan. Que era una segunda vez. Te ha extendido, Juan. No hay problema. Denle la palabra al amigo que hable. Gracias, Juan. Se lo agradezco muchísimo. Mateo, adelante. Sí, mire, yo escuchando toda la conversación, me doy cuenta que en ningún país del mundo, bajo cualquier régimen, todo el mundo está de acuerdo con él. Eso es lo primero. Siempre hay diferencias en el propio Estados Unidos. Escuchando ciudadanos cubanos aquí presentes, dominicanos que opinan, muchas veces tienen mucho que ver también con su posición política y económica. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se puede aislar un fenómeno, vamos a decir, de todo su entorno. Lo que está pasando en Cuba está amarrado con todo lo que ha pasado en Cuba siempre. Tercero, las redes sociales no son neutrales. Las redes sociales están en manos donde quiera, en cualquier país del mundo, en cualquier régimen. Y cuando el régimen no tiene la tecnología, esa tecnología está en manos, vamos a decir, de grande potencia que sí tienen esa tecnología. Conocemos un término muy común en nuestro tiempo, la fake news. El que tiene la posibilidad de controlar y manejar las redes, maneja el pensar y el actuar de las personas. Cuba tiene su problema como lo tiene cualquier país. Ahorita hablábamos que se iban en balsa, aquí nos vamos en yola desde hace siglos, por razones distintas o parecidas. Bueno, yo lo único que sé es que Cuba debe resolver sus problemas, porque supongo el régimen cubano no es totalmente negativo y tiene también algunas cositas positivas. Yo lo que creo que Cuba y los cubanos deben manejar su destino sin intromisión absolutamente de nadie, que sea el pueblo cubano que decida su destino de la mejor forma, de la forma más pacífica, que los cambios se den sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Y sí influyen muchos oportunistas del exterior, diferentes intereses que hay no solamente con Cuba, sino con todos los otros países. Y bueno, me alegra mucho compartir con todos ustedes este conversatorio. Un abrazo. Muchas gracias, Mateo. ¿Alguien más quiere hablar? Juan, ¿tú quieres concluir? Sí, que por favor, que Juan concluya. Juan, ¿quieres concluir? Juan Francés, ¿quiere concluir? Sí, estaba dándole el micrófono. Sí, indudablemente, el ansia de todos nosotros es esa. El problema de Cuba se tiene que resolver con los cubanos y Dios quiera que sea por la vía pacífica. Pero cuando usted opina contra el gobierno y su planteamiento es diferente a lo que plantea el gobierno y lo reprimen, oigan, es muy duro. Eso es lo que ha venido pasando. El gobierno reprime a todo el que piensa diferente a él. Y esa ha sido la causa fundamental de las protestas de ahora. ¿Ok? Que
Los jóvenes se han querido manifestar, han querido mostrar su descontento y el gobierno responde con violencia, con represión, con sacar a las Fuerzas Armadas y a la policía vestida de civil a la calle. Y entonces dice que es el pueblo revolucionario que sale. El pueblo revolucionario con bastones que usa la policía, eso no sé cómo se llama, los palos esos que usa la policía y que usan los karatés y todas esas cosas. Bacana. ¿Eso lo tiene el pueblo cubano? No, las macanas. Efectivamente, gracias. Entonces, ahí están los videos, ahí está la represión. Entonces después he visto también lo que publica el gobierno cubano y gente saqueando un supermercado. Es verdad, lo han saqueado. En todos los lugares ocurre eso y más cuando hay una necesidad alimentaria que no tienen acceso a poder adquirirlo. Eso ocurre. En los Estados Unidos también ha habido cuando los famosos apagones han saqueado y cada vez que hay una violencia ahí en las protestas, en las manifestaciones, saquean las de eso. Es verdad. Pero por eso es que vamos a denigrar, y esa es la imagen que pone el gobierno, y esconde la otra imagen. ¿Ok? Entonces, bueno, indudablemente, ojalá que en Cuba podamos resolver el problema entre los cubanos y que sea una cosa pacífica, pero estamos tratando de hacerlo. Estamos dándole propuestas al gobierno, estamos dándole alternativas al gobierno por muchas vías, a través de muchos años esto estaba haciendo. Estamos en contra de una intervención extranjera y mucho menos de los americanos, a los que decían que, bueno, en fin, esta es la situación y Dios quiera que esto se resuelva pronto. Gracias. Muchas gracias, Juan Francés. Primero quiero explicar que Juan Francés es el presidente de Solidaridad de Trabajadores Cubanos, una asociación que agrupa a trabajadores en Cuba y en otros países. Tenemos ya una hora de reunión, creo que ha sido muy fructífera, libremente cada uno ha expresado. Antes de terminar, quiero informarles que el lunes 9 de agosto vamos a comenzar un curso online sobre las ideas políticas y que el próximo miércoles vamos a tener una reunión parecida a esta y que el tema va a ser Haití. Entonces, no es para hablar de la historia de Haití, sino lo que está pasando en Haití ahora, porque el asesinato de un presidente no es una cosa de todos los días y somos vecinos. Entonces, están todos invitados el próximo miércoles para que tengamos una reunión como esta para hablar sobre Haití, que a nosotros los dominicanos nos debe interesar. Agradezco mucho la intervención de Menegilda, de Camilo, de Juan Francés, de el compañero ahora mismo Luis José Chávez y de todos los que han hablado. Cada uno ha expresado libremente sus ideas, sus criterios. A todos nos duele lo de Cuba y queremos, como han dicho algunos, que los cubanos busquen una salida pacífica para el bienestar de todos ellos, que también el bienestar de nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Agradezco la presencia de todos y especialmente los que han intervenido. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.